Pues damos paso, gracias David, de nuevo a la tercera de las mesas redondas de esta jornada, que tiene que ver con las tecnologías de la información en el ámbito de la educación. Esta mañana hablábamos de las tecnologías en el ámbito de la salud. A continuación tuvimos una mesa muy interesante sobre las aplicaciones móviles al servicio del ciudadano. Y damos la bienvenida al consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, don Gonzalo Capellán, que va a presentar y moderar esta mesa redonda y que contará con él a importantes personalidades del mundo educativo e Internet, como son don Juan Ramón Alegret, director de Educación de Microsoft, don Guillermo Cánovas, presidente de la Fundación Protégeles, don Carlos Represa, director del Departamento de Seguridad en la Red y Protección de Menores de la Universidad Internacional de La Rioja. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes. En el año 2006, un señor que hoy probablemente la mayoría de los que estáis en la sala conocen, se llama Salman Khan, se le ocurrió ayudar a unos sobrinos suyos a hacer los deberes que tenían en clase, de manera que ellos les mandaban por internet el contenido de la clase que se les había impartido el día anterior en materias de ciencias, y él, primero usó una vieja herramienta que había online, pero posteriormente entendió que lo mejor era poner un análisis y unas preguntas una vez que sintetizaba esa información en YouTube, y al ponerlos en abierto, en un mes 1 millón de personas estaban participando de ese nuevo método que, sin saberlo, quizá estaba inventando Salman Khan en ese momento, y que hoy lógicamente se comercializa y explota a través de la conocida Khan Academy, y que ha dado lugar a una inversión absoluta. De hecho, en español llamamos al Flipped Classroom, le llamamos el método invertido de enseñar, pero que de alguna manera ha dado un giro de 180 grados a cómo se entendía la metodología de aprendizaje, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Algunos años después, en la Universidad de Stanford, empezó también a lo que hoy llamamos como esos cursos masivos, ¿no?, abiertos y online, los MOOC, con una marca denominada Coursera, que de septiembre de 2011 a 1 año y medio después hacía que 2 millones de universitarios, y a un ritmo realmente vertiginoso, de 100.000 estudiantes por mes en cualquier universidad, me acompaña algún rector también, podría desear, ¿no?, 100.000 personas sumándose cada mes a un nuevo método de formación que de alguna manera quería introducir estos dos hechos recientes, contemporáneos diríamos, porque es una evidencia que la presencia de las tecnologías en la sociedad, también en la educación, han transformado de manera radical cómo se entiende la propia vida, la sociedad, pero lógicamente cómo debemos entender la educación. Lógicamente, ante un impacto de esta magnitud, la educación, como parte de la sociedad que es, no puede estar de espaldas, sino todo lo contrario. El mundo se está transformando. Hemos visto que existe el mundo real, pero existe otro mundo también real, aunque lo llamamos virtual, e incluso un tercer mundo que interrelaciona lo virtual y lo real. Y la educación, que quizá, permítanme en esta breve presentación e introducción decirles cómo, por lo menos desde La Rioja, que estamos de alguna manera hoy, gracias a la colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas, pues hablando de las TIC en nuestro ámbito de educación, cómo vemos desde La Rioja la educación, porque seguramente que de lo que yo he hablado de tecnologías, todos los que me acompañan en la sala saben mucho más que nosotros, pero déjenme compartir también con ustedes, incluso quienes vienen de otros ámbitos de la tecnología y de la empresa, cómo entendemos, al menos en La Rioja, hoy la educación. La educación no es ni sirve para salir bien en los resultados de PISA, que ustedes conocen y que es probablemente el mayor impacto social que de repente cada 3 años tenemos de cómo está el sistema educativo en el mundo. La educación no sirve, o nosotros entendemos que no sirve para que nuestros alumnos saquen buenas notas ni para que aprueben exámenes. No hacemos teaching to the exam. Eso es algo que, consideramos que tiene poco que ver con la verdadera educación.
Y la educación no sirve tampoco para tener un buen trabajo, ni para entrar al mercado laboral. Ya sé que hoy día pensamos que lo importante es la empleabilidad, que los jóvenes no sirve para eso. La educación, como nosotros la entendemos, sirve para la vida. Sirve para un concepto también bastante más abstracto que llamamos la felicidad, que no se puede medir tan fácil como los puntos PISA, pero sirve en cualquier caso, bajo nuestro punto de vista, para que todos y cada uno de los 61.000 alumnos, estudiantes que están en el sistema educativo riojano sean capaces de desarrollar todas sus capacidades, todos sus talentos, para que a futuro puedan en la vida hacer lo que quieran, para que tengan la autonomía y las capacidades, las habilidades suficientes para tener éxito tanto en lo personal como en lo profesional. Por supuesto, también, si han sido verdaderamente educados bajo este paradigma de educación y de formación, seguramente que, por supuesto, también tendrán, pero como una consecuencia, no como un fin fundamental, el trabajo que deseen y lo podrán tener en La Rioja, en China o en Estados Unidos. Pero para eso, para que puedan desarrollar esas capacidades y afronten con éxito la vida, además de conocer lenguas, tendrán necesariamente que manejar también y manejarse muy bien en el mundo de las tecnologías. En el siglo XXI, sin dominio, yo suelo decir siempre del bilingüismo, porque creo que es una de las carencias que tiene el sistema español en general y el riojano en particular. Nadie puede tener éxito en la vida, pero tampoco sin un dominio de las TIC puede tener éxito en la vida. Nosotros consideramos también, en nuestro punto de vista, desde nuestra visión de la educación, que sin una adecuada integración de las TIC en la escuela, en el aula, en el mundo de la educación, tampoco la educación puede tener éxito en el siglo XXI. No podemos tener un modelo de calidad educativa o que aspire a la calidad educativa sin aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el mundo de las TIC. También debo decir, antes de presentar un poco las líneas o las preguntas en las que espero que desde la mesa los expertos que nos acompañan nos den respuestas, tampoco compartimos alguna visión que de la relación TIC, escuela, TIC, educación, han sido dominantes desafortunadamente a nivel social o incluso en nuestro país. No creemos que la escuela 2.0 ni que la penetración real o del uso eficiente de las TIC en la escuela se mida en niño por ordenador. A veces caemos en esos defectos que pensábamos mejor sistema educativo, la comunidad autónoma que va a la cabeza en el uso de las TIC es aquella que tiene una ratio alumno por ordenador. Eso, desde luego, es una visión absolutamente simplista y bastante desviada de las verdaderas oportunidades que debe ofrecer las TIC. Tampoco creemos que las TIC se midan porque tenemos niños con tablets en las aulas, ni porque tengamos una gran conectividad. Todo eso es muy importante, pero yo creo que más allá de la herramienta, lo que tenemos que lograr es una integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aprovechar a desarrollar todo lo que son las competencias digitales y las habilidades. Por eso, quizá el modelo o algunas de las prácticas, lógicamente, tenemos en nuestros sistemas educativos y hoy estamos aquí con patrocinadores como Telefónica o nos acompaña, hablamos con Microsoft, que nos están ayudando, lógicamente, en este avance a la integración verdadera de las TIC, a libros digitales, herramientas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también proyectos más ambiciosos que caminan a lo que llamamos un currículum bimodal, ¿no? A estructurar los viejos contenidos, los viejos materiales que son necesarios, pero combinarlos con esas oportunidades y con toda esa serie de habilidades y competencias que solo podemos desarrollarlo a través de las herramientas online, a través de contenidos audiovisuales y todo lo que las TIC puede hacer en ese proceso de aprendizaje. Bien, por lo tanto, creemos que para esa mejora de la educación y de la escuela a través de las TIC, queríamos hoy plantear una reflexión, quizás, si me van a permitir, dividir por el perfil de la mesa en dos grandes ámbitos. Uno, qué podemos hacer en positivo, qué soluciones con una gran empresa como es Microsoft, que además colabora
en el caso concreto del sistema educativo riojano y a través de otros partners como Aula Planeta, en desarrollar de una manera gradual esa eficiencia de las TIC para mejorar el proceso educativo y, por lo tanto, me parece en la primera parte yo quería preguntarle y plantearle a Juan Ramón Alegret, como director de educación de Microsoft Ibérica, cuáles son las soluciones que, más allá de lo que probablemente todos de una manera también convencional y tradicional asociamos a Microsoft, que es el soft o el hard, está yendo mucho más allá para implicarse en el mundo de la educación y aportar acciones de mejora. Y en la segunda parte, si les parecen, pues reagruparemos tanto lo que nos puede aportar, en este caso, Guillermo Cánovas, como presidente de la Fundación Protégeles, como Carlos Represa, en un ámbito en el que quizás se cerraba la exposición precedente, en la que entendemos que la tecnología siempre, como todo, como casi toda la vida, es ambivalente y tiene un uso positivo en el que podemos sacar todas las oportunidades y toda la mejora que nos ofrece, pero tiene también unos riesgos y entendemos, y voy a tomar prestada una frase, una declaración que escuché en su día a Carlos, formar en el uso responsable de las tecnologías es también educar. Y por lo tanto, si hablamos de un mundo que se ha transformado y en el que los jóvenes, las estadísticas de los jóvenes en edad escolar nos dan un 91% de uso de Internet, ya el 68% de ellos, incluso después de los 12 años, poseen un dispositivo móvil, el uso de las redes sociales es masivo, es decir, todo ello nos da una realidad que también supone unos riesgos como los que hemos visto, que como también se ha planteado aquí, eso no debe ser nunca un hándicap para seguir avanzando las tecnologías, sino que tenemos que, en paralelo, y más en un ámbito como es educativo, ir educando en el uso responsable, en la capacidad también de gestionar de manera crítica y autónoma todo el mundo, ese mundo que nos abre las tecnologías, y por lo tanto, si os parece, en la segunda parte pues trataremos también de ese ámbito que es importante para el mundo educativo. Por lo tanto, a partir de ahí yo cedo la palabra en primer lugar a Juan para que nos plantee desde el ámbito de Microsoft cuál es su visión y lo que su empresa o las estrategias que están siguiendo en el mundo de la educación y las TIC. Digo, buenas tardes y muchas gracias. Pues voy a presentar, creo que no estábamos aquí en la primera, vamos a ir para adelante, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco también, siguiendo esta introducción que ha hecho el consejero, cómo vemos el mundo de las TIC al servicio de la educación. Realmente es un poco esta ponencia que voy a hacer ahora, no es un remake, pero casi, ¿vale? Hace poco más de 2 semanas hacíamos un congreso internacional con más de 1000 participantes de 100 países, docentes, la mayoría de ellos, y directores de centro, ¿no? Justamente hablando de hacia dónde van las tecnologías de la información en el campo de la educación y sobre todo el papel que deben de jugar las tecnologías dentro de la educación. Yo creo que todos ya aquí en principio somos conscientes de que las tecnologías, y lo hemos visto durante esta mañana y el principio de esta tarde, están en la sociedad. Entonces, estando en la sociedad, difícilmente podemos cerrar, ¿vale?, las aulas, los colegios, para que las TIC no penetren, no entren en ellas. Sobre todo, no ya como un reflejo de lo que hay en la sociedad, que debe de estar en las aulas, sino también porque considero, y como yo, pues yo creo muchas personas, que las tecnologías de la información y la comunicación bien utilizadas, de forma coherente, con una formación del profesorado, con un acompañamiento, con unas infraestructuras adecuadas, contenidos adecuados, servicios adecuados, al final realmente pueden ser un catalizador para mejorar la educación, ¿vale? Porque estamos viviendo en un mundo que está cambiando, ¿vale? La forma en la que trabajamos no es la misma hoy que hace unos años, la forma en la que aprendemos muchas veces no es igual como la que hacía unos años, y la forma en la que vivimos tampoco es igual, ¿vale? Las tecnologías, como comentaba, están prácticamente en todas las fases de nuestra vida. Ya alguien esta mañana comentaba que seguramente la mayoría de vosotros ahora mismo, muchos tienen el móvil en la mano, unos están con una tableta, pues muchos de nosotros tenemos varios dispositivos, Facebook, Twitter, de todo. O sea que estamos hiper conectados, ¿vale? Dentro de estas tendencias, pues también hay tendencias socioeconómicas, ¿vale?, tecnológicas,
Y lo que nos atañe aquí realmente es lo que ahora se denomina el aprendizaje del siglo XXI, y quizás es donde me intentaré parar más. Pero sí que es verdad que vemos en un mundo ahora socioeconómico que ha cambiado, no es lo mismo ahora en el año 2014 que, pues, que hace 4 o 5 años, que estábamos todavía con, bueno, se veía venir la crisis, pero bueno, estábamos todavía en un boom de crecimiento muy grande, ¿vale? El entorno laboral está cambiando, de hecho hay estadísticas que nos están diciendo que el 60% de los puestos de trabajo de dentro de 10 años no sabemos los que van a ser. O sea, el 60% de los puestos de trabajo, ¿vale?, del año 2024 no sabemos cuáles van a ser. Con lo cual, si no sabemos cómo van a ser, la gente como aquí el consejero pues tienen un reto muy importante, porque hay que, en el fondo, y no hay que educar para un trabajo, pero sí que tienes que darle las herramientas para que estas personas luego se puedan defender. Y no sabemos cuáles van a ser estos puestos de trabajo dentro de aquí 10 años. El 60% de ellos van a ser nuevos. Y después también el mundo de la educación, el mundo de la economía o de la sociedad cada vez están más interconectados. Me ha gustado una referencia que ha hecho el consejero Gonzalo, hablando de que no creía en el teaching for exam, ¿vale?, el preparar a los estudiantes para sacar muy buenos resultados en algún examen o alguna prueba. Esto ha sido alguna de las iniciativas que algunos países de la OCDE han seguido, ¿vale? Algunos países de las repúblicas bálticas es uno de los pasos que han dado y han sacado ahora unos resultados impresionantes en PISA, igual que algunas provincias en China o igual que algún otro país, ¿vale? Esto sería el teaching for exam. Tampoco yo creo en el teaching for exam, sino realmente, pero sí que es verdad que si queremos desarrollar, en este caso ya sea La Rioja como región, España como país o Europa como, ¿vale?, como continente, el futuro va a estar en manos de los nuevos ciudadanos. Y los nuevos ciudadanos, si no están bien formados, difícilmente pues van a poder liderar este mundo, esta transformación, ¿vale? Si hablamos en temas de tecnologías de la información en concreto, si en Estados Unidos, por ejemplo, simplemente en áreas de ingenierías están estudiando en universidades pues algunos cientos de miles de estudiantes, en China hay varios millones de estudiantes en ingenierías, ¿vale? Y en Europa tenemos de hoy hasta el 2015 un déficit de 700.000 puestos de trabajo en tecnologías de la información y de la comunicación. Pues bien, o formamos a esta gente o nos van a venir chinos o de Latinoamérica o del norte de África, ¿vale? Vamos a tener una segunda ola de inmigración muy importante, porque la sociedad sí que vamos a un mundo más interconectado donde las tecnologías están jugando un papel cada vez más importante. Hay un factor también que hay muchas innovaciones tecnológicas, ¿vale?, basadas en distintas áreas, lo que llamamos interfaces de usuario. Pues como algunos de vosotros habéis visto, estas pues ya no hace falta teclear siempre, sino que puedes hablar y el ordenador te puede reconocer la voz. Existen juegos donde utilizas tu propio cuerpo, ¿vale? Esto es una de las áreas de innovación tecnológica más grande, utilizada no solamente en juegos, sino también pues en medicina, en multitud de áreas. También vivimos ahora, y lo ha mencionado también el consejero, pues una fiebre de los dispositivos y sobre todo de las tablets, ¿vale?, en el que sí que juegan un papel importante, pero no son determinantes. Y me he permitido, voy a poner una siguiente diapositiva después que lo va a reflejar. A nivel de los servicios, el acceder a todos estos servicios que van a facilitar la comunicación, colaboración, aprendizaje, contenidos, cada vez va a ser más fácil porque cada vez estos contenidos los tenemos disponibles en Internet o lo que ahora denominamos en la nube, ¿vale? Y aquí estamos viendo una revolución muy grande. Y se requiere un acceso universal, o sea, lo que no podemos dejar, y yo creo que como un sistema público de educación, es pues que a aquel pueblecito más pequeño, si tiene un centro educativo, le tenemos que garantizar este acceso, ¿vale?, de alguna manera. Será más bueno, más malo, pero tenemos que tener un acceso. Porque con un acceso mínimo y con las herramientas que disponemos hoy en día, puede llegar al máximo tipo de formación la persona que esté en un pequeño municipio aislado al que pueda tener una persona que esté aquí en Logroño, que esté en Nueva York o que esté en Los Ángeles, ¿vale? Porque va a poder acceder a recursos, a contenidos como el Khan Academy, como muchos otros. De ahí que es importante o muy importante tener la comunicación, el acceso es muy importante.
Como comentaba, dispositivos. Hemos visto campañas en años anteriores, pero siguen habiendo, y lo comentaba durante el almuerzo, en muchos colegios. Yo todavía tengo la suerte que por mi rol me toca visitar muchos colegios de muchos sitios de España y de fuera de España. Y vivimos una fiebre de dispositivos, ¿vale? Y cuando yo a veces les pregunto a algún director de centro, pues qué proyecto de innovación tiene para el centro, y me dice, pues bueno, vamos a poner tabletas o vamos a poner iPads. Digo, pues, ¿y el proyecto de innovación? Porque poner tabletas, poner lo que sea o poner dispositivos no es un proyecto, es añadir cacharros, y lo único que vamos a hacer es acelerar el fracaso educativo que pueda tener un centro si añadimos únicamente tecnología por tecnología, ¿vale? O sea que este no debe de ser el fin. Pero sí que es verdad que estamos con todas las tecnologías, hay nuevas maneras de aprender, lo que se llama el aprendizaje del siglo XXI, ¿vale? Que está haciendo un cambio holístico. El aprendizaje ha cambiado, hablamos ya no solamente dentro del aula y fuera del aula, ¿vale? Aquí también Gonzalo ha mencionado, ¿no?, el método invertido. El rol del profesor ya no es el mismo hoy en día, o no debería de ser el mismo, aunque en muchas escuelas de ciencias de la educación no se les enseña cómo deben de enseñar en un mundo donde va a haber tecnología en el aula, quiero decir, y esto es algo muy, muy importante que debería de cambiar. El profesor hoy en día debe tener un rol más de un facilitador, de un coacher, ¿vale?, ayudando a los estudiantes. No tiene que estar, como estamos aquí, en un estrado con una pizarra y la tiza, ¿vale? El rol debe de cambiar, este aprendizaje invertido en el que vivimos, ¿vale? En los contenidos, vivimos en una eclosión de contenidos digital. Solamente durante este año se van a producir más contenidos digitalizados que en toda la historia pasada del universo, ¿vale? O sea, vivimos en una eclosión. Y muchos de ellos contenidos educativos, formales algunos, por editoriales de libros de texto, por los profesores, por alumnos, por editoriales, por cualquiera. O sea, hay muchísimo contenido educativo y estamos viviendo un rol. Lo que hay que poder hacer es seleccionar cuál es el mejor contenido para estos estudiantes. Y sí que es verdad que si no hay que enseñar, o el rol del colegio, de la educación, no es una fábrica de futuros empleados, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta. No podemos enseñar las mismas competencias hoy que las que enseñábamos hace 10 años, porque las necesidades de la sociedad, pero también, por ende, de las empresas, son distintas, ¿vale? Y deberíamos también de adaptar, y en esto se están haciendo muchos pasos, en adaptar también la formación para que luego estas personas tengan más facilidad, no tan solo para encontrar un puesto de trabajo, sino también para poder vivir en el día a día. Y una tendencia muy importante es la enseñanza personalizada. Siempre ha existido la enseñanza personalizada. Muchas veces han sido en familias pudientes, pues que tenían su institutriz, ¿vale? Hoy en día lo bueno es que las tecnologías, como un catalizador, nos está permitiendo tener una enseñanza personalizada sin necesidad de tener un profesor particular, ¿vale? Existen ya muchos centros, y cada día más, que están aplicando este tipo de metodología, ¿vale? El que a cada alumno le van a ofrecer aquellos contenidos, aquella formación en base a sus necesidades, ¿vale? Y un poco acabar con el café para todos, o sea, dedicarle más tiempo a un niño que tiene dificultades en matemáticas, con las matemáticas, pero a lo mejor pues tiene alguna habilidad o competencia que él es muy bueno, y a lo mejor en eso le tiene que dedicar menos horas en clase que otro alumno. Y esto es una tendencia que nos está facilitando las tecnologías. Como empresa, y no quiero hablar mucho, porque todos conocéis, entiendo, a Microsoft, pero sí que creemos que una educación de excelencia es un derecho básico, ¿vale? Y un imperativo, sobre todo en el contexto que vivimos hoy, socioeconómico y laboral, tal como lo pongo. Y para ello, de alguna manera, lo que intentamos es colaborar con instituciones públicas, aquí con la Consejería de Educación. El lunes estuve en el Ministerio de Educación y con multitud de otras consejerías y colegios privados concertados. Es ayudar a hacer esta transformación, ¿vale? Esta transformación que necesita o requiere el mundo educativo, con un pilar importantísimo que son los docentes, ¿vale? Es ayudar y soportar, formar a estos docentes para que sepan utilizar de forma adecuada estas tecnologías y para que le saquen todo el partido, para que no tengan miedo. No porque tengan 50 años pueden... Hay gente que los puede tener, algunos lo categorizan mucha gente en la franja de edad más alta, yo tampoco lo creo, pero no se sientan, digamos, con problemas utilizando la tecnología dentro del aula. La tecnología está ahí, debe de estar en el aula, lo que tenemos que hacer es ayudarles a dar este salto y a poderlo utilizar. Y también inspirando o ayudando a los estudiantes con herramientas que nos faciliten, y hablábamos de PISA hace un momento también, donde hasta ahora
pues no se evaluaban 3 competencias, se va a empezar a evaluar una 4ª competencia, que son las competencias que se llaman del siglo XXI. Estas van a ser imposibles de evaluar sin tecnología, porque hasta ahora los exámenes de PISA los podías hacer con lápiz y papel, ¿vale? Tanto para la comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Este nuevo grupo de competencias, que llaman las competencias del siglo XXI, imprescindiblemente se va a tener que utilizar tecnología para hacer la evaluación, pero no tan solo para hacer la evaluación, sino que también esta evaluación lo que va a intentar es mirar que estos alumnos sepan utilizar estas tecnologías en el día a día para colaborar, trabajar en grupo, desarrollar el liderazgo y otro tipo de competencias que son claves. ¿Vale? Y con ello no quisiera alargarme más y pasar la palabra un poco a los siguientes ponentes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón. Para el segundo bloque, ¿no?, de ese uso responsable de las TIC dentro de la escuela, pues en primer lugar tiene la palabra Guillermo Cánovas. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la Consejería de Educación por contar con nosotros para trasladarles un poco nuestra perspectiva. Creo que coincidimos en la inmensa mayor parte de las cosas, por lo menos las que se han planteado hasta ahora. Y creo que tal vez estamos en situación de señalar cuáles son las carencias o las necesidades, ¿no? En primer lugar, decir que en el Centro de Seguridad en Internet en el que trabajamos, que depende del Safer Internet Program de la Comisión Europea, trabajamos con los centros de seguridad que hay en el resto de Europa, ¿no? Somos pues un centro de seguridad en Internet dependiente de la Comisión por cada país de Europa, y en todos estamos observando las mismas circunstancias. En todos nos estamos encontrando con una sociedad que corre en una dirección, una sociedad en la que hay una revolución en el mundo de las comunicaciones, una revolución en el mundo de las relaciones, una revolución en el mundo de la empresa, una relación en la sociedad en su conjunto, en los movimientos que se generan y en cómo se responde a estos movimientos, etcétera. Pero no observamos esta revolución en el mundo educativo. Es decir, estamos esperando todavía a que esa revolución, entre comillas, llegue alguna vez al entorno educativo, ¿no? Yo creo que las TIC, o como las queramos llamar, las tecnologías de la información y la comunicación, o están de una vez integradas en el entorno educativo, o la educación dejará de ser tal. O es con las tecnologías o no será. Los alumnos pasan la mayor parte de su tiempo utilizando estas herramientas. Cuando decimos la mayor parte de su tiempo, hablamos de una conectividad permanente. Nosotros hasta hace 2 años en los test y estudios que realizábamos en los colegios incluíamos una pregunta que decía ¿cuántas horas diarias utilizas tu red social? Y contestaban, pues 1 hora, menos de 1 hora, de 1 a 2 horas, más de 2 horas, hasta que hace 1 año y medio empezaron a dejarnos esa pregunta en blanco. Y hace 1 año tuvimos que suprimirla, porque cuando les preguntábamos esto, ellos nos preguntaban, ¿cómo que cuántas horas estoy en mi red social? Yo me conecto cuando me despierto por la mañana. A partir de ese momento empiezo a ver mensajes o fotos que han subido, comentarios, y me desconecto cuando mis padres me obligan a apagar el teléfono antes de acostarme. ¿Cómo que cuánto tiempo estoy en mi red social? No entiendo lo que me preguntas. La conectividad es permanente, es constante, es durante todo el tiempo que ellos están despiertos. De hecho, hace poco presentábamos un estudio sobre conectividad móvil que ponía de manifiesto que la inmensa mayoría de ellos, hablamos de seguramente 3 de cada 4, están manteniendo conectados sus terminales en clase, aun cuando en la mayoría de los colegios no está permitido. La mayoría de ellos no apaga su terminal por la noche. Solo hay un 30% de menores que reconoce que apaga por la noche su smartphone o su terminal móvil, ¿no? La conectividad es permanente. Pero creo que el título de esta mesa es muy apropiado en cuanto a que plantea las TIC al servicio de la educación, porque nos estamos encontrando con otro fenómeno que es la implementación de las TIC en la educación porque sí,
Es decir, como se comentaba hace un momento, como una garantía de éxito, ¿no? Parece ser que se entiende la implementación de las TIC en el aula como tenemos que tener ordenadores para los alumnos, a ser posible uno por alumno, tenemos que tener pizarras digitales, las clases se van a hacer con presentaciones ya no en PowerPoint para que no te miren mal, sino en Prezi, y los libros van a estar digitalizados, la mayoría de ellos como un cutre PDF, y ya está. Es decir, esto es digitalizar la educación, esto es poner las TIC al servicio de la educación. Esta es la concepción que se maneja en la mayor parte de los sitios, porque al menos es lo que se está haciendo en la mayor parte de los sitios, ¿no? Las tecnologías de la información y de la comunicación son una oportunidad. Son una oportunidad para cambiar la educación. Son una herramienta, sí, pero son una oportunidad para cambiar el concepto, para incluir la educación personalizada, para empezar a hablar de inteligencias múltiples realmente aplicadas al aula, para hablar de los trabajos, del trabajo colaborativo, para hablar del nuevo rol o el nuevo papel que unos y otros deben tener, ¿no? Es una oportunidad para hacer todo eso. Y si no las utilizamos para hacer todo eso, lo único que estaremos haciendo es digitalizar las clases. Digitalizaremos los libros, digitalizaremos las pizarras y ya está. Y no haremos absolutamente nada. En todo caso, agudizar, como se ha comentado también, pues el fracaso que se produce en algunos entornos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos? El problema que nos encontramos es quién enseña al profesor. Hace unas semanas ya, yo creo, hablaba con un catedrático de una universidad muy importante de Madrid que me decía, fíjate, en mi universidad que estamos formando a los profesores que serán profesores el año que viene y dentro de 2, y dentro de 3 y dentro de 4 solo tenemos una única asignatura en la que se trabajan las TIC aplicadas al aula. Esta asignatura es cuatrimestral, 4 meses en 4 años de carrera, y además es optativa. ¿Qué quieres decir? Que entonces que tus alumnos pueden pasar por la universidad y llegar a enfrentarse a un grupo de alumnos sin haber trabajado nunca sobre la implementación o el trabajo o las posibilidades de las TIC en el aula. En efecto. Y como esta, pues muchas otras universidades, ¿no? ¿Quién forma al formador? ¿Quién forma al profesor, ¿no? Es llamativa la avalancha que hay en muchos sitios de demanda de profesores, de reciclaje, etcétera, gente que ya está trabajando y que dice necesito saber esto. Pero muchas veces nos encontramos también con formaciones que ellos mismos califican de caducas. Es que la información o la formación que se dé ahora no puede ser la misma de hace 2 años, ni la misma de hace 3, ¿no? Recuerdo un profesor que me decía hace poco en una formación, decía, José, es que hasta ahora las formaciones a las que hemos ido nos estaban hablando todavía de la privacidad en Tuenti, de cómo cambiar la privacidad, cómo ajustar la seguridad en Tuenti. Cuando nosotros en nuestra clase, y nosotros lo hemos comprobado en los paneles de jóvenes con los que trabajamos en toda España, cuando le preguntamos a los niños de 12, 13 años quién tiene perfil en Tuenti, la mayoría de ellos no levantan la mano. Y cuando uno levanta la mano o 2, los demás le miran. No, yo es que no lo he quitado y entro de vez en cuando porque es que tengo 1500 fotos. Entonces, pues bueno, pues entro y tal. Cuando hace 3 años lo que nos pasaba era todo lo contrario. Que entrabas en un aula de niños de 12, 13 años, 12, sí, incluso 11, preguntabas quién tenía Tuenti y todos sacaban pecho y levantaban la mano, yo. Ah, pero te dejan tus padres y tal. No lo saben, no sé. O otros sí lo sabían y les habían autorizado. Es decir, esta realidad cambia constantemente. No podemos tener tampoco un sistema de formación o de reciclaje que no tenga en cuenta lo que están haciendo ahora los alumnos, ¿no? Que están en un mundo, en un entorno absolutamente distinto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Primero, la formación en los centros donde se forman los profesores. La formación en la universidad es impresentable absolutamente. Que no sea obligatoria la formación sobre este tipo de tecnologías, que no sea obligatoria para todos los profesores, que no lo sea no solo durante 4 meses, sino durante toda una carrera.
Y la segunda cuestión que planteamos y que consideramos fundamental es que esto se integre en el currículo escolar. No puede ser que el colegio funcione al margen y no se dé formación a los alumnos sobre cómo funcionan estas cuestiones. No solo la seguridad, no solo la privacidad, que es muy importante, sino cómo utilizarlas correctamente. Estamos viendo constantemente profesores que me dicen a sus alumnos: bueno, hay que buscar información sobre este trabajo, mañana me traéis sobre la guerra de los 100 años lo que hayáis encontrado, o fotografías de esto para ilustrar el trabajo, o lo que sea. Google. ¿Y quién ha enseñado a esos niños a utilizar Google? Un niño que utilice Google de una forma intuitiva puede encontrarse con 2 millones de enlaces sobre un contenido determinado y puede llevarle 1 hora y media llegar a encontrar aquello que realmente le interesa, está adaptado a su edad y además seguramente no va a ser capaz de determinar si ese contenido es verídico o es falso, o se lo ha inventado alguien o ha sido creado por alguien con una ideología política o religiosa o del tipo que sea detrás. Cuando una persona que sabe utilizar Google y que se le ha enseñado a trabajar en lo que se llama ahora curación de contenidos, pues puede llegar a encontrar esa información en 10 minutos. Otro profesor me planteaba en una ocasión: mira esta presentación que he hecho con Prezi, ¿no? A ver qué te parece. Después de verla, era una presentación de unos 10 minutos, tal vez un poco más, digo: jolín, pues a esto le has tenido que echar horas, porque es impresionante, o sea, está muy bien llevada, muy claro, las imágenes son muy impactantes y todo lo demás, pero ¿tú qué haces mientras estás poniendo esta presentación? Pues explico el tema. Bueno, entonces lo que estás haciendo es una inutilidad, por ser suave. ¿Por qué? Pues porque estás lanzando a los alumnos un montón de mensajes en textos que has incluido en las imágenes. Al mismo tiempo estás colocando imágenes que añaden información válida sobre el tema y al mismo tiempo estás explicando verbal y oralmente el contenido de la lección. Es imposible que un niño ni un adulto pueda recibir y asimilar esa información por esos canales al mismo tiempo. No es posible. Si vas a utilizar una presentación de este tipo, cállate. Y si no te vas a callar, no uses una presentación de este tipo. Y eso es un profesor TIC, ¿no? Es decir, alguien con inquietud, que sabe manejar un programa, que le ha dedicado horas, que se ha tirado horas haciendo una presentación, pero que no sabe que eso no funciona y no se puede hacer, sino que en todo caso se hace de otra manera, ¿no? Entonces consideramos, y termino, que esto es necesario integrarlo en la formación de los profesores. Debe ser obligatorio también el reciclaje y es necesario integrarlo en el currículo escolar. Es necesario que los niños reciban desde pequeños formación sobre cómo utilizar estas tecnologías, cómo aprovecharlas, los problemas relativos a la seguridad y los problemas relativos a la privacidad, porque nadie les está enseñando. Están recibiendo formación de ONGs, de centros de seguridad como el nuestro, de policía, de Guardia Civil y de entidades que dedican parte de su trabajo a llegar a los colegios que pueden. Y ya está. Como si esto no mereciera la relevancia, no tuviera la relevancia suficiente como para tener que tratarse en un aula y dentro de clase y por parte de profesores y con todos los alumnos, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Gracias, Guillermo, y cerramos este primer turno de intervención en el que dará unos minutos por si se quiere plantear alguna cuestión en la mesa, con la intervención de Carlos Represa, que es, lo he dicho, pero el director de responsabilidad de seguridad en Internet de UNIR. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a la organización del Congreso por esta oportunidad de estar aquí en nuestra casa explicando, bueno, en realidad voy a utilizar
presentaciones oficiales de UNIR, pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no?, como se suele decir. Lo que pasa que sí es cierto que, bueno, pues por el título de la mesa consideramos que es muy interesante que conozcáis lo que es UNIR, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que estamos creando dentro de una formación basada exclusivamente en las nuevas tecnologías y en Internet, ¿no? Entonces, ahora os voy a dar una serie de datos, pero antes me gustaría, yo en todas las mesas que comparto con los compañeros, me gusta siempre sacar conclusiones y aprender, porque estamos aquí todos para aprender. Y a mí me gustaría primero, uniendo cosas que ha dicho el consejero y que ha dicho Jaume, ha habido una frase que a mí me ha encantado para unir lo que es el proyecto Escuela 2.0, y ha dicho: si informatizamos el caos, tendremos un caos informatizado. Y eso ha sido precisamente el programa Escuela 2.0 para los que nosotros tuvimos que vivir desde dentro, y más desde el punto de vista de la protección del menor o de la seguridad de la información, o de ver cómo se estaba haciendo lo que supuso la Escuela 2.0, y que Juan Ramón lo ha representado también con esa lluvia de equipos y de tabletas, ¿no? Esta mañana os ponía un caso que me ha pasado a mí sobre la mesa de problemas de informatización o de uso de nuevas tecnologías en servicios al ciudadano. En los colegios la casuística no podéis imaginar, hasta el punto que nos han llegado a llamar de urgencia a la universidad 15 días después de haber decidido poner tabletas en determinados cursos, porque según el profesor les estaba a los alumnos enseñando cómo funcionaban las tabletas, los alumnos estaban subiendo fotos y vídeos del profesor a Twitter. Y además en perfiles abiertos a nombre del profesor, y haciendo absolutamente todo tipo de gestión de información en redes sociales con esas tabletas que el profesor con mucho cuidado les estaba intentando hacer comprender su uso, ¿no? Nadie se había preocupado en ese centro educativo, ni en ninguno, de establecer una política de uso adecuado incardinada en una serie de normas o de reglas que deben configurar cualquier inmersión en las nuevas tecnologías, como bien ha dicho Guillermo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría presentaros la labor que estamos haciendo en la Universidad Internacional de La Rioja, que, bueno, es una universidad muy joven, apenas tiene 4 años de vida, pero creo que los números hablan por sí mismos y son un ejemplo paradigmático de lo que puede hacer la tecnología, formando, en este caso, formando adultos, pero veréis también la aplicación que estamos sacando para esos retos que ha estado diciendo Guillermo, retos de formación de la personalidad que ha estado diciendo David. Bueno, David, no sabemos si será David o será una suplantación de identidad del señor David Barroso, pues ya no me creo nada de David. Bueno, todos esos retos que se han planteado aquí a nivel educativo, os voy a enseñar cómo nosotros, a través de las nuevas tecnologías, hemos sido capaces en este año, que ha sido un año apasionante, de darle respuesta. Queda muchísimo por hacer, pero me gustaría daros una pincelada, ¿no?, de la parte positiva. Yo no voy a hablar de seguridad, aunque sí es cierto que soy el director de área de seguridad, pero también el director de área de todos los cursos y la formación que se preparan a nivel de seguridad en la universidad. Entonces, si os fijáis, tenemos ya cerca de 18.000, 17.000, esta cifra ya está un poco atrasada, en 4 años. Y todos alumnos que reciben su formación por Internet. Somos una universidad internacional, llevamos el nombre de La Rioja a todo el mundo, y ya es verdad, ya estamos en todo el mundo, estamos en todos los continentes, estamos en un proceso de expansión. Yo, cuando me siento a dar clases desde el box de la universidad o me siento en mi casa a dar clases, se me conectan alumnos, profesores y profesionales desde todo el mundo, y simplemente con una conexión a Internet, simplemente con una webcam y simplemente con un ordenador y una conectividad adecuada, ¿no? Y esto son datos oficiales. También nos permitimos en esta dinámica crear un banco de recursos, también hacemos nuestras incursiones en un, entre comillas, Big Data, Data Mining. Vamos a gestionar toda esa información y todos los recursos educativos, y vamos a ponerlos a disposición de esa comunidad de internautas que estamos generando, ¿no? Nosotros tenemos nuestro perfil de alumno, normalmente pues es un perfil de profesional que ya tiene su trabajo y que necesita esa facilidad, pero también estamos observando que hay alumnos de segundo de bachiller que desean una dualidad en su formación, una presencial y una distancia online, y estamos viendo cómo está cambiando también nuestro perfil de alumnado, ¿no? También hemos sido capaces de abrir una nueva brecha, un nuevo camino en la formación profesional. Fuimos el primer centro homologado para dar formación profesional de grado superior online. A día de hoy tenemos, aunque tenemos las 3 modalidades, presencial, dual, online, pero ya tenemos más de 2.000 alumnos. ¿Cuál es el siguiente reto? El siguiente reto es buscar salidas profesionalizantes a todos estos alumnos que tenemos en fase de formación, y en eso estamos trabajando, por supuesto yo dentro de mi responsabilidad, pero estamos intentando darles una carrera profesional también desde
desde el punto de vista de la sociedad de la información, de los retos digitales. ¿Qué nos ha permitido también el uso de las nuevas tecnologías? Pues nos ha permitido crear un campus solidario. Tenemos un equipo de profesionales, de docentes, de voluntarios, de alumnos, que fundamentalmente en colectivos en riesgo de exclusión trabaja para llevar la formación, la información, el conocimiento a todos aquellos puntos del mundo que somos capaces de llegar a través de Internet, de la conectividad, ¿no? Este proyecto está en embrión. Ojalá seamos capaces de llevar tablets, etcétera, etcétera, pero ya con una estructura metodológica bien hecha. En eso estamos. Y dentro de los proyectos para académicos, un proyecto absolutamente revolucionario que iniciamos el año pasado en colaboración o dentro de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, en este caso, y cuyo éxito ha sido absolutamente radical, y ahora pues vamos a exportar porque es un proyecto que se puede llevar donde se quiera, ¿no? Nosotros en UNIR tenemos un área de seguridad, como os decía, una escuela universitaria que gestiona, desarrolla grados, posgrados, expertos, siempre un poco de acuerdo con las necesidades que marca la evolución de la sociedad de la información. Cuando hablamos de hacking, cuando hablamos de forense, cuando hablamos de hacking ético, entre ellos David podía considerarse como uno de los profesionales de los más prestigiosos que hay ahora mismo en España. Él trabaja con Chema Alonso en ElevenPath, todos colaboramos, y todo ese conocimiento que se genera de seguridad de la información hay que llevarlo a los niños. ¿Podemos llevarlo a los niños? Porque claro, todos los problemas de identidad digital que habéis visto y que nos han expuesto a nosotros son trasladables a los niños. ¿Y a los niños de qué edad? Pues pensar que a los niños de educación infantil, que ya están viendo cómo se comercializan tabletas para su edad y su inmersión en Internet es inmediata, ¿no? Entonces, ¿éramos capaces de llevar ese reto? Sí, pero partiendo de una premisa. No podemos volver a montar una informatización del caos. Tenemos que formar al profesorado. Y no solo tenemos que formar al profesorado en la universidad, como ha dicho Guillermo, que eso ya lo hacemos. Tenemos que formar a miles y miles y miles de docentes. Y eso es un reto importante. Bueno, pues lo hemos hecho. En este caso, uniendo dos tecnologías. Uniendo la tecnología de UNIR, uniendo la tecnología de Telefónica. Ojo, aquí me dejo muchos fuera. Microsoft, también somos caso de éxito de integración de servicios 365 de Microsoft, pero el resultado está ahí. Fuimos capaces de crear un proyecto para formar de manera profesional, con concesión de créditos y con formación cuasi reglada, a todos los profesionales de la educación que querían recibir esa información en Castilla-La Mancha a través de plataforma online. Han pasado por nuestras aulas en este primer año más de 950 docentes, 120 equipos directivos. Hemos introducido nuevos modelos de planes de convivencia. Y aquí voy a hacer un inciso para otro ponente que, fijaros, el concepto que nosotros proponemos de seguridad en Internet no tiene nada que ver con lo que se suele conocer como seguridad informática o esos conceptos que en muchas ocasiones manejamos. Fijaros lo que ha dicho Isabel Aguilera en la primera ponencia. Ha dicho que los retos para las administraciones públicas y la sociedad en general son el acceso digital, los protocolos digitales, leyes digitales, planes de convivencia en los centros, derechos y responsabilidades, seguridad, salud y bienestar, también lo trabajamos, comunicación, comercio digital, transparencia, riesgos reputacionales, veracidad, aceptación plena del valor de cada uno y de la comunidad. Para que os hagáis una idea, en la clase de ayer, ahí lo tenéis, ahí en la clase de ayer dimos una clase de derechos de autor y propiedad intelectual que terminaba con los profesores descargándose e instalándose un sistema de registro online de derechos de propiedad intelectual automáticamente preparado para compartir sus contenidos. Los profesores, en décimas de segundo, lo que hacían era inscribir sus derechos del post. Hicimos un taller con un blog y automáticamente compartirlos porque quieren compartir su conocimiento. ¿Eso qué nos permite? Nos permite enseñar honestidad de la red. Nos permite que los docentes sean capaces de comprender cómo funcionan, cómo se regula los derechos de autor en Internet, porque luego lo que queremos es que lo transmitan a los alumnos y que los alumnos aprendan predicando con el ejemplo, que ellos sean capaces también de reconocer, de darle valor a la información, a la gestión, a los contenidos que ellos desarrollan, y una vez que ellos pongan en valor su conocimiento, serán capaces de dar valor también a lo que hacen los demás. Termino. Entonces, simplemente
yo lo que os quería transmitir es que esta unión de tecnología, de conocimientos y de investigación académica en este primer año ha permitido desarrollar un proyecto maravilloso, que ahora, por supuesto, queremos queremos alcanzar los 8 millones de alumnos y, lógicamente, con unos costes que no van a suponer ningún inconveniente ni un problema para su difusión, ¿no? Para nosotros ha sido un año provechoso y, bueno, pues quería compartirlo con vosotros porque entendemos que hemos conseguido, por lo menos, abrir el camino para la formación de todos los profesores y de todos los alumnos, que al fin y al cabo son los futuros profesionales. Cuando yo decía quién enseña, o cuando decía Guillermo también Cánovas, que quién forma al formador, quién juzga al juez, quién enseña a los consejeros y políticos a tomar las decisiones sobre nuevas tecnologías, cuando ellos han nacido como nosotros, ¿no? Y han tenido que aprender. Lo que sí sabemos es que la siguiente generación, que son estos alumnos que tenemos nosotros, son los que tienen que salir formados, y estamos desaprovechando la oportunidad porque no les estamos formando, porque con esas charlas y con esas acciones de concienciación, desde luego, no les vamos a enseñar bajo ningún concepto pensamiento computacional. Aunque no quiero terminar con malas noticias, simplemente deciros que el informe PISA que ha salido hoy tiene un dato que es espeluznante o que me preocupa mucho. Los alumnos carecen de habilidades prácticas y capacidad para aprovechar los recursos tecnológicos cuando somos el país que tiene más medios, más chismes, más máquinas, Juan Ramón. Siendo el país que tiene más chismes, el resultado del informe PISA es muy preocupante, precisamente porque no nos hemos preocupado por establecer esa metodología. La tecnología que utilizamos de Internet sí que nos ha permitido que todos los conocimientos que transmitimos se lleven a la práctica. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y perdonad el ajuste, yo creo que hay cosas muy interesantes que plantear a la mesa, porque educación, igual que otros ámbitos que se han tratado, daría solo para una sesión monográfica, pero también hay un horario y un tiempo, y por lo tanto me vais a permitir ya que en el minuto de cierre, sin poder entrar en un debate ahora abierto porque queda una ponencia de clausura, intente sintetizar muy brevemente 4 ideas que a mí me parecen fundamentales que se han planteado en la mesa y que a la vez son retos, porque aquí no es que salgan conclusiones, sino probablemente desafíos, cosas que tenemos que intentar mejorar o a las que tenemos que intentar abordar. Y la primera, pues acababa con esa conclusión que efectivamente, yo le iba a decir, hoy se ha presentado esa otra faceta menos mediática de PISA, que aunque no es todavía media digital, es cómo resolver problemas por medios tradicionales y por medios digitales. Y la conclusión, yo creo que lo importante no es, yo creo que ya salir una vez más mal en PISA, sino como siempre relativizarlo y quedar con lo que yo creo que es más importante. Tenemos, yo creo que uno de los falsos mitos, de los muchos que impregnan el mundo de la educación o la visión y la imagen de la educación, que es un mundo bastante más complejo de lo que generalmente se puede simplificar en titulares de medios de comunicación, es que esos nativos digitales que pensamos que saben manejar también todas las tecnologías, etcétera, en el fondo no tienen conocimiento, capacidad ni una formación adecuada para sacar lo que aquí estamos hablando es un uso eficiente en la mejora del aprendizaje e enseñanza. Y eso lo demuestra o lo evidencia hoy un dato como PISA. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar que estos nativos digitales es una falsa noción. Pensar que ya llegan al aula, saben más que los profesores, se manejan muy bien. Probablemente saben hacer muy bien lo que hacen cotidianamente, manejarse, entrar en redes, etcétera, pero no de lo que aquí estamos hablando y lo que debe perseguir el sistema educativo, que es una integración, ¿no?, efectiva de las TIC y sus posibilidades en el proceso. En segundo lugar, yo creo que también se ha manifestado una cosa que yo no apunté al principio, pero que es fundamental y estamos trabajando en ellas. Uno de los mayores ámbitos probablemente de oportunidad de mejora a través de las TIC tiene que ver tanto con la personalización de la educación como un aspecto que no se ha trabajado y que además es una de las líneas estratégicas de nuestro sistema educativo, que es la diversidad. Las mejoras impresionantes y la atención que logramos en un ámbito como la diversidad es grande. En tercer lugar, quería insistir en algo que tampoco apunté, yo creo que ha sido un consenso generalizado en la mesa, y es, por supuesto, la formación del profesorado es fundamental, es una de las líneas claves, y a la vez las propias TIC nos están permitiendo hacer la teleformación mucho mejor que algunos de los modelos presenciales en los que no teníamos capacidad, y más no en este territorio, sino en algunos en los que la dispersión territorial es enorme, y yo creo que con muchos menos recursos nos permite dar una formación mucho más potente y más personalizada hoy.
con una segunda dimensión que sería el cuarto punto, que yo creo que lo ha señalado de una manera, bueno, pues como a veces hay que hacer hablando claro, lo ha hecho Guillermo de una manera meridiana, y yo incluso enfatizaría más, si cabe, el tema de la formación inicial. No es aceptable que en el siglo XXI que estamos hablando de estas cuestiones, el núcleo, porque hay que diferenciar, los profesores que ya están en el sistema, efectivamente, en la formación permanente en la vida tienen que reciclarse, formarse, pero que en la formación inicial, es decir, en la que procede de la universidad y las facultades o grados de educación, ya no las TIC, que no esté el inglés más que un nivel B1, etcétera, es decir, o de verdad la conferencia de rectores y el ministerio, que para eso sí que hay que hacer las reformas valientes, desmantela las facultades de educación de este país y las cambia en la formación, el currículo y el modelo y lo adapta mínimamente a lo que se exige, o no tenemos por dónde empezar este círculo vicioso. Yo creo que ese es el nudo gordiano de empezar a darle la vuelta al sistema, y hasta donde yo sé, aquí se reforma todo, pero eso no lo toca a nadie. Y yo creo que ahí es donde tenemos el diagnóstico clave de la causa y la raíz de empezar a hablar y a enfocar la educación del futuro de otra forma. Por lo tanto, yo creo que eso también hay que enfatizarlo, es bueno plantearlo en estos foros y a ver si de verdad por ahí se empieza. Si no vamos a hacer nada, claro que, perdonad que me extiendo un segundo, pero en un sistema tan esclerotizado, tan inflexible y tan incapaz de responder al cambio por el que va adelante por la sociedad, como es el sistema educativo español, pensemos que en Estados Unidos, ya que damos una referencia, que es donde está Coursera y surgen todas estas iniciativas, el college, cuando se termina previo al high school, está perfectamente conectado, y ningún sistema de nuestro bachillerato ni los máster que se ofrecen cada año dejan de estar con un sondeo, con una prospección y con saber realmente cuáles son las nuevas demandas formativas y habilidades de los alumnos. Y cada año la oferta perfectamente conectada en la transición a la sociedad varía. En España, para que se hagan una idea, con la evaluación, ANECA, etcétera, formalizar un máster en los últimos años, en nuestra reforma de espacio, ha costado 2 o 3 años. Para cuando se ofrece ese máster es inservible en los contenidos, en muchos de los casos. Por lo tanto, desde un sistema que no es capaz de adaptarse a la rapidez de las nuevas necesidades formativas, poco tenemos que hacer. Yo creo que eso también, alguna reflexión tiene que dar en el aire, es para darle una pensada, que se suele decir. Y finalmente, sí recogería un objetivo tradicional del sistema educativo. He dicho que hay que formar para la vida, pero hay una cuestión que efectivamente en la sociedad de la información, donde estamos aplastados por tanta información, por los riesgos, creo que la mejor medida de seguridad, la mejor garantía de un buen uso de esa información es seguir con un objetivo tradicional de la educación que no debe perderse, es formar jóvenes con capacidad crítica que sepan gestionar la información, que es lo más importante, no acceder a ella, sino tener toda otra serie de conocimientos y un bagaje formativo que le permita, pues bueno, desarrollarse y utilizarla de manera positiva en su favor y no en su contra. Y con eso, pues yo creo que podemos dar por cerrada esa mesa, agradeciendo de nuevo a los invitados que habéis tomado parte por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.